Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Voy a presentarles en unos minutos a dos geógrafos, a don Carlos Savillón y a don Ángel Fugón. Sí, Carlos Héctor Savillón, sí. Carlos Héctor Savillón y Ángel Fugón. Y yo le sugiero a la gente del Valle de Sula que esté atenta. Igual, acabamos de escuchar al presidente Hernández en una cadena de televisión y radio y nos vamos a dar cuenta cómo hay hondureños ilustrados, conocedores en todas las áreas, Por eso es bueno que ese gabinete de la reconstrucción busque un mecanismo que me imagino ya lo está construyendo, si no es que ya lo tiene, para ser inclusivo y que escuche las opiniones de la gente que conoce, porque hay varias áreas de la ciencia en que trabajar después de esto que nos ha pasado. Hoy leía en algún medio impreso que los israelíes que están en Honduras, que vinieron para ayudarnos, están recomendando en efecto la construcción de las represas en el Valle de Sula. Represas, cómo tratar las cuencas hidrográficas, porque inclusive, mire, a los huracanes, como nos lo han dicho varios expertos, no hay que satanizarlos. Ellos cumplen su rol en la naturaleza, su misión. Pero lo que hay que hacer es nosotros, y en esto coinciden todos, es tratar bien nuestras cuencas hidrográficas, comenzar a reforestar, tratar que toda el agua que cae sea retenida y no como sucede ahora con los bosques pelones que tenemos. Todo el agua va hacia los cauces y los ríos asolvados, por eso las tragedias. Yo sugiero que hoy estén atentos al programa, porque uno se enorgullece. Yo no descubro que don Héctor Carlos Savillón sea geógrafo, no solo el maestro director externo de la Elbel School. Yo ya lo sabía, pero por ejemplo, el profesor Ángel Fugón, que tiene una maestría justamente en esto de geografía, nos buscó el jueves pasado, Renato, mire, podemos hacer esto en Honduras, podemos lograr con esto mitigar o disminuir un poco todo el desastre que nos dejan estos fenómenos como Iota y Eta. Y por eso les digo, estén atentos. Tú tienes ya el titular, Gabriel Andino, del programa. Licenciado. Muy bien. Así es, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe con nosotros en este interesante Frente a Frente. Las opciones en el Valle de Sula es el tema a discutir esta mañana. Para que participe con nosotros, abóquese en nuestras cuentas en redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Es que entre las prioridades que tenemos, ese Valle de Sula es una prioridad. Es una prioridad ese Valle de Sula. Bueno, Héctor Madrid, nuestro corresponsal en Tocoa, Colón, nos ha impactado esta mañana con esa cantidad de sapos que hemos visto, derivado de todo esto que hemos pasado, ¿verdad? Así que si nos puedes hacer un resumen, Héctor Madrid, nuestro corresponsal. Héctor es un gran maestro en el departamento de Colón y también con una vocación para la comunicación estupenda. Así que lo felicito por todo el trabajo que ha hecho para Televicentro, para nuestros espacios noticiosos, desde hace mucho tiempo y especialmente ahora con Iota y Eta. Así que él combina ambas actividades. Así que vamos con usted, don Héctor Madrid. Buenos días. Buenos días, Renato. Auditorio
de frente a frente. La verdad que es lamentable lo que está ocurriendo acá en Tocoa, departamento de Colón. Lo pongo en contexto. Aquí hay una colonia que se llama La Unión y se ha formado, bueno, han construido algunas casas dentro de lo que iba a ser las lagunas de oxidación acá en la ciudad. Resulta que con el paso de los huracanes ETA y OTA, esta laguna se inundó nuevamente y ahora hay una gran cantidad de sapos acá, Renato, que es indescriptible. Aquí los habitantes nos cuentan, bueno, ya hay personas enfermas. Los sapos, ya la metamorfosis se ha salido en ellos y ya están, como usted puede ver en las imágenes, saliendo de la laguna y se están metiendo a las casas. Aquí las personas no pueden dormir porque estos sapitos, en una gran cantidad, hacen un sonido fuerte. Además que como la gente y también el sol los mata, hay una pestilencia que acá no se puede convivir. Fíjense que, por ejemplo, ya hay sapos que se están subiendo ya a láminas de zinc y como ya entre pronto pueden subirse hasta las camas. Pero acá tengo rápidamente un habitante, solo para que nos comente en segundos cómo están viviendo ustedes acá. Sí, no, pues nosotros aquí estamos un poco preocupados, como le digo, porque mire cómo está, ya ustedes están entrevistando y ustedes son los únicos que vienen a ayudarlos acá, a entrevistarlos, tan siquiera para... ¿Duermen ustedes o no duermen? No, mire, hay veces pensando, porque algunas personas casi no duermen por estar con los animales batallando, sacándolos... ¿Comer cómo hacen? No, mire, yo tengo un niño que más bien se me ha enfermado, porque él ya, oiga bien, don Héctor, hoy estamos cumpliendo ya 4 días de estar aquí con esa peste, que no se van, sino que entre más vienen, entre más, a veces se pierden, pero al rato, entre más van, más vienen. Antes de las inundaciones esto no existía. Sí, no, antes de las inundaciones no existía. Hasta ahora es que esa plaga se ha revuelto a andar ahí, como que fueran cangrejos. Bueno, ya los mira usted cómo andan hasta trepándose ya arriba de los setos aquí, arriba de los palos. De repente que van a trepar a las camas y de repente que los van a echar hasta carrera. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Ramón Juárez Solís. Bueno, Renato, mire estas imágenes y quiero mostrarle una casa de habitación en donde aquí los pobladores, los habitantes de esta casa de habitación han tenido que irse, autoevacuarse. Aquí hay un promedio de unas 150 casas de habitación y están habitadas. Pero aquí los propietarios de esta casa se tuvieron que ir porque ya no soportan la gran cantidad de sapos que han salido acá y también ese mal olor. Se hace un llamado urgente, Renato, para que las autoridades de salud y quien corresponda, también las autoridades municipales, para que vengan a evacuar a estas personas. Aquí ya no se puede vivir, porque esto, además de que es una zona muy restringida, una zona muy vulnerable, también ahora con esta gran cantidad de sapos que hay, y que hay muchos sapos que se han muerto, y se hace un llamado exterior, Renato, para las autoridades para que puedan evacuar a estas personas lo antes posible. Lo que tengo acá, este lugar es la laguna de oxidación, que le llama la Colonia Unión, acá en Tocoa, Colón, que el proyecto de la laguna de oxidación para las aguas negras no se realizó, y ahora los habitantes han ocupado estos terrenos para hacer sus pequeñas viviendas. Como usted nuevamente. Héctor, imagínate, y el rol que tienen los sapos en la naturaleza. Sí. El rol que tienen los sapos en la naturaleza es importantísimo. Estos animales son responsables de mantener el control biológico de algunos insectos, como los mosquitos, y contrario a los que muchos piensan, son indicadores de ambientes sanos. No significa que sea un lugar de príncipes azules y princesas rosas, sino un bosque bien conservado y un ecosistema sano, sin olvidar esos melódicos sonidos que ambientan escenarios. Bueno, a mucha gente le fascinan los sonidos de los sapos. Y no es sinónimo de suciedad, pero bueno, de la manera como los estamos viendo, profesor Savillón. Esa es una evidencia del mal manejo que hacemos de las cosas. Si iba a ser una laguna de oxidación, ¿por qué no se está utilizando? ¿Por qué no se le dio el uso para el cual fue construido? Fue abandonado, entonces tenemos esa consecuencia, ¿no? Sí. Profesor Ángel Bubón. Sí, ahí ellos tienen que buscar su casa, su hábitat. Y si se le ha destruido su hábitat, entonces ellos lo que hacen es que invaden áreas urbanas. Entonces es ahí donde la construcción de las obras se debe utilizar lo que llamamos nosotros el ordenamiento territorial, que lo vamos a explicar más adelante. Sí.
Bueno, Héctor, ¿y qué recomiendan ustedes ahí a la gente? Porque la gente está incómoda ya con ese montón de animalitos. Sí, justamente, y esto es una plaga, porque ya en esas cantidades que se ha dado es que ya son plagas, pero Sí. también tenemos plagas de otras que van a surgir con estas aguas estancadas. Por ejemplo, el caso de los zancudos, Sí. que se va a multiplicar mucho más, de mosquitos que se van a multiplicar. Ahora, pero los sapos ayudan a Ayudan, sí. Eso reducir es, a los mosquitos. de repente estos animalitos sería de trasladarlos a otras áreas a que se dispersen en el ambiente por ese papel ecológico que desempeñan, ¿verdad? Sí. Ellos controlan biológicamente los insectos, ¿no? Es muy buena idea, en vez de matar a los pobres animalitos. Exactamente. Sí. Porque el problema es, Renato, es que la naturaleza es una creación casi perfecta. Y ahí podemos decir un equilibrio entre la naturaleza animal y la urbana. Y el problema es que con el crecimiento demográfico estamos nosotros invadiendo la casa o el hábitat de los animales. Entonces ellos tienen que buscar su espacio donde habitar. Entonces lo que dice el licenciado Carlos Héctor Sabión es perfecto. Ahí, por ejemplo, no se deben de matar, sino que se debe cuidar y trasladarlo en el lugar donde deben estar, que es esa laguna de oxidación, Sí. o la creación de lagunas o pequeñas escorrentías, podemos decir, donde hay corrientes de agua, para que ellos puedan transitar y habitar en esos espacios. En esas condiciones pueden vivir por mucho tiempo los sapos. No, porque obviamente hay una sobrepoblación. Sí. Ahí les hace falta alimentos, por eso están saliendo, ¿verdad? Buscando alimento y todo. Y la otra cosa es una especie de sapo que aparentemente necesitan sombra, y allí al estar expuestos al sol, pues obviamente mueren por deshidratación posiblemente, ¿verdad? Pero hay una sobrepoblación, ese es el gran problema. Y se formó esta sobrepoblación porque es una laguna abandonada. Allí se reprodujeron, y usted sabe que un sapo o una rana tira miles Sí. de huevecillos. Entonces a eso se debe esa reproducción anormal en cierta forma, ¿verdad? Sí, yo le confieso que no me extraña por lo que usted me está explicando y don Ángel Fugón, pero es primera vez que miro esta cantidad de sapos en un solo sitio, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, una plaga que hemos tenido de langostas, que aquí a Honduras aparentemente no llegó del todo, pero en Nicaragua y en El Salvador era terrible, una plaga, y en África, una plaga Sí. de langostas increíble que ha habido últimamente, ¿verdad? Entonces son evidencias, ¿verdad?, de que eventualmente, bueno, el gorgojo del pino, Por ejemplo, sí. el gorgojo del pino que tuvimos, ¿verdad? Y que esto es normal, y cuando el hombre interviene en los ecosistemas y cuando no lo hace de la manera correcta, pues estas son las consecuencias que se producen. Bueno, pues esperamos que las autoridades de Colón, de Tocoa específicamente, no maten a los pobres animalitos, sino que miren la forma como los trasladan a otros sitios para que cumplan su rol en el ecosistema. Hay tanta información del por qué debemos conservar justamente las ranas y sapos. La disminución en las poblaciones de anfibios, es decir, como salamandras, cecilias, tritones, ranas y sapos a nivel mundial, puede llegar a tener un impacto significativo y detrimental tanto en ecosistemas naturales como en las comunidades humanas. Los anfibios son componentes integrales de muchos ecosistemas, frecuentemente construyendo la mayor fracción de biomasa de vertebrados. Su principal función tiene particular importancia en selvas tropicales, pero también en fincas y sistemas agropecuarios ubicados en el trópico, donde tienen un papel tanto de depredador como de especie presa, de tal forma que su función es clave y determinante para la dinámica trófica. Es así como la presencia de ranas en nuestras fincas garantizan un control de plagas nocivas para animales y humanos. Otra función importante de los anfibios es su papel potencial como indicadores de salud y resiliencia ambiental.
teniendo en cuenta que los anfibios habitan tanto hábitat terrestres como acuáticos y en consecuencia están expuestos a agentes altamente contaminantes y nocivos para la salud humana, animal y ambiental, la presencia de sapos en nuestras fincas puede interpretarse como indicadores de una baja contaminación ambiental. No se nos olvide además que los anfibios en su conjunto ofrecen la posibilidad de síntesis de bioproductos que pueden llegar a contribuir al bienestar humano. Queda claro entonces la importancia de la conservación de anfibios en nuestras fincas. Pero bueno, ¿y cómo podemos contribuir a conservar las ranas y sapos en nuestras fincas? Recordemos entonces la famosa premisa conservacionista: piensa global y actúa local. Para conservar los anfibios primero debemos prohibir su caza. No hay razón que justifique matar una rana o un sapo. Recordemos que muy pocos de ellos son venenosos y que si ingresan a los baños de nuestras fincas es para regular temperatura o en búsqueda de alimento. Adicionalmente debemos evitar a toda costa la contaminación de fuentes de agua en nuestras fincas, y esto es no solo para la conservación de los anfibios, sino para la conservación de todas las especies y beneficios de nosotros mismos. Pero me imagino que hoy va a haber un crimen bárbaro ahí matando a los sapitos. Sí. Aquí somos así, ¿verdad? Don Héctor, Madrid, para concluir, mire, esos animales tienen un rol en la naturaleza, cazadores de insectos, para regular el ecosistema. Pero bueno, entendemos que la gente está preocupada ahí por tanto animalito de esto, ¿verdad? Claro. Porque es plaga. Porque es plaga, sí. Ya. Porque es plaga. Adelante, profesor Madrid. Sí, es correcto, Renato. La verdad que como pasan sobre la carretera y aquí la gente anda vehículos, entonces no queda más de otras que los matan. Y lo que los pobladores opinan acá, finalmente, Renato, es que esta laguna, como no tiene salida, se inundó con las lluvias y con las aguas del río Aguán, entonces ha recalentado porque estuvo haciendo mucho sol acá. Entonces el agua se ha vuelto caliente y los animales no pueden estar en ese perímetro, que son más de unos 500 metros cuadrados, y eso ha permitido que como el agua es caliente, según dicen ellos, entonces los renacuajos han salido, los sapitos han salido, y aquí está muy cerca la palmera. Pero también aquí hay un dato adicional. A unas 7 cuadras está el Hospital General San Isidro de Tocoa. Claro, no están buscando hacia la ciudad, sino que están buscando a su hábitat, a las palmeras, donde está el río Aguán, hay varios ríos y también hay mucha humedad. Es lo que tengo acá, pero sí un llamado a las autoridades para que puedan evacuar a estas personas y dejar que los sapos queden en su hábitat natural. Con usted nuevamente. Héctor, antes que concluya, es que estoy aquí con históricos profesores. ¿Usted sigue impartiendo clases ahí en el departamento? Sí, sigo impartiendo clases en el departamento, solo que ahorita estoy asignado a la unidad de transparencia de la Dirección Departamental de Educación. Estamos en esa actividad, pero mi área no es este tema, sino que es la contabilidad y la parte financiera. Y ya tenemos 25 años de estar en labor periodística con el recordado amigo Mario Jesús Ramírez. No sé si te recuerda. Pues. Claro. Me acuerdo del colega Ramírez. Claro. Me acuerdo de Ramírez, de tantos recuerdos que tengo yo ahí de corresponsales nuestros en Colón. Otro insigne corresponsal ahí, ¿lo recuerda? Don Oliva. Julio Arriola Oliva. Julio Arriola. Don Julio Arriola, sí, lo conocí personalmente. En los años 80, cuando yo trabajé en La América, él era nuestro corresponsal. Y don Edilberto Cuevas. Don Edilberto Cuevas, sí. Todos descansen ya. Sí, correcto. Gustavo Saite Golanchito, toda esta zona de la Guan. Sí. Yo a quien traté más fue a don Julio Arriola. Él venía a Tegucigalpa, llegaba a la radio, yo viajaba a varias comunidades de Colón, ahí me lo encontraba. Y hace como 3 años, si mal no recuerdo, un amigo mío, dueño de un restaurante ahí ¿dónde fue? Creo que fue en Trujillo. Ahí me lo llevó. Y ahí llegó el señor con su hijo, que le gusta la comunicación. Así que, maestro, que esté bien. Buen trabajo el que está realizando en esa zona. Y lo felicito. Así que nos vemos pronto. Saludos, Renato. Saludos a todos. Muy bien. Ustedes. Don Héctor Madrid. Hoy tenemos de invitados aquí en Frente a Frente a don Héctor Sabión. Aquí lo tienen a mi lado derecho. Bienvenido. Un placer. Bienvenido, maestro. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Él tiene una maestría
en geografía y ordenamiento territorial y gestión de riesgos, al igual que don Ángel Fugón. Yo sé que muchos jóvenes de Honduras recuerdan al maestro Ángel Fugón. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias y saludo a los exalumnos del San Miguel, del María, del San Pablo y de la Normal Mixta Pedro Nufio, donde hemos laborado. Hoy estamos en el Centro Regional de Formación Permanente, Sí. Centro Suroriente de la Kennedy, y de una dependencia de la Dirección General de Desarrollo Profesional, antes INICE, que es Instituto Nacional de Capacitación Educativa. ¿En qué Y- años estuvo en la Normal Mixta usted? Bueno, graduado como normalista. No, ya o como subdirector. docentes, como subdirector, ¿verdad? Llegué el 2012. 2012. Del 2012 al 2015, 2016, luego comenzó la transformación hasta transformarse en Centro Regional de Formación Permanente. Hemos estado ahí en el área de ciencias sociales, en capacitación a docentes de prebásica, básica y media de 5 departamentos, que es Olancho, El Paraíso, Valle, Choluteca y Francisco Morazán. ¿Y egresó de la Normal Mixta? Egresé, soy promoción 1983. 83. Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. No, hombre, es un hombre joven, hombre. Es un hombre joven y usted fue maestro de él, ¿verdad? Fue mi maestro en mi licenciatura y mi maestría en el propedéutico y mi maestría en la enseñanza de la geografía en ordenamiento territorial y gestión de riesgo. Ya. Y yo creo que estuve en la graduación de él en el 83. Yo creo que él estuvo en la graduación en porque era director 1983. general Sí. de Educación Media y fui a esa graduación. Es un profesor, lo admiro mucho en geografía física. Creo que es una autoridad en geografía física y geología, muy bueno. ¿Y usted en qué año egresó, maestro? Pues yo me gradué en el Instituto de la Independencia en el 69 y luego del 70 al 72 estuve en la superior, allí me gradué, y el 74 al 76 fui a estudiar a Estados Unidos. Luego regresé y desde el 76 hasta el 2017 que me jubilé. Yo tengo una sobrinita que estudia en la Elbel. Solo le decía, ya voy a llamar al profesor Sabión. Tenía miedo. No, tío, no, tío. Qué cara de ogro me miraba, ¿verdad? Qué barbaridad. No, yo ya lo conocía a usted, somos amigos desde hace mucho tiempo. Ya. Pero ella tiene unos que 5 o 6 años de estar en la Elbel. Ya está En este momento está en cuarto. grado. ¿no? En cuarto grado. ¿Y cómo te va? Y empezaba yo a preguntarle, ¿va? ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva con su compañero? Bueno, porque si no voy a llamar al profesor Sabión. No, tío, no, tío, no, tío. Ay, Pero hay muy buenos recuerdos Sí. suyos allá en la Elbet, como suyos también. Bueno, estamos aquí para hablar de otro tema. Yo los invito a que estén pendientes porque ellos vienen con información y profundas reflexiones a propósito de lo que estaba diciendo el presidente Hernández, que va a ser inclusivo, que va a llamar a todos los sectores para que cada quien aporte. Pues aquí tienen a 2 hondureños que pueden aportar muchísimo para tratar de reconstruir un país diferente, ¿verdad? Por lo menos adaptado al cambio climático, no cometer los mismos errores que hemos cometido después de los meteoros que en el pasado hemos tenido y que nos han golpeado fuerte. Así que yo sugiero su atención para estos 2 profesionales hondureños, don Héctor Sabión y don Ángel Fugón, y especialmente para la gente del Valle de Sula. Bueno, comencemos ya con don Héctor Sabión y don Ángel Fugón. Después de ver todas las secuelas dejadas por estos 2 fenómenos, ¿qué recomendar, qué sugerir? Comencemos por el Valle de Sula, así específicamente, maestro. Pues bueno, mire, estas recomendaciones para el Valle de Sula también aplican al resto del país. Mire, en primer lugar, lo que ha faltado aquí es el incumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Sí, Es una claro. primera conclusión. ¿Por qué? Porque la Ley de Ordenamiento Territorial precisamente lo que busca es que los municipios tengan un desarrollo ordenado, que
cada municipio debe preocuparse, cada alcaldía municipal debe preocuparse porque el territorio del municipio se use de conformidad con su potencial. Lo que es agrícola para agricultura, lo que es para industria, lo que es para residencia. Pero lamentablemente, y el arquitecto Dino Rieti el otro día en una comparecencia en otro canal hablábamos, de que hay alrededor de 250 planes de ordenamiento territorial hechos para municipios de Honduras, de los cuales 150 están aprobados. Pero ¿cuántos se están cumpliendo? Aparentemente ninguno. Segundo, estamos deforestando el país a un ritmo escandaloso. Las consecuencias precisamente es este problema de la erosión masiva que estamos viendo producto de esta. No es que la erosión la vamos a evitar o la vamos a eliminar, es un proceso universal, gradual, eso no se puede evitar, pero sí lo podemos mitigar. Entonces es otra consecuencia, la deforestación que estamos haciendo. Tercero, Honduras es un país montañoso, 72-75% montañoso. Eso presenta ventajas, pero también presenta desventajas. Las ventajas, ¿cuáles son? En primer lugar, es un relieve joven. Cuando digo joven es porque se ha formado geológicamente en los últimos millones de años. Por ser joven, entonces hay mucho valle estrecho, profundo, que nos permite entonces poder construir vías, represas, represar el agua. El 95% de las aguas lluvias en Honduras se pierden al mar. Así es. No las Así retenemos. Allí tenemos, Honduras podría estar produciendo más del 100% de la energía eléctrica que necesita y estar vendiendo energía eléctrica de fuente hidráulica a todo Centroamérica, porque somos el país con el mayor potencial de generación de energía hidroeléctrica. Además, las represas controlan inundaciones. Veamos en el caso del Cajón, cómo el Cajón impidió que las inundaciones en este momento fueran peores en el Valle de Sula si no fuera por la existencia del Cajón. En el caso de la Mosquitia también, ya el hecho de que hay una represa en Patuca, ya eso también eliminó la posibilidad de unas mayores inundaciones en Gracias a Dios. Aquí mismo en Tegucigalpa, como la Concepción y los Laureles, que son represas pequeñas, pero también impidieron que se inundara, por ejemplo, la Concordia, la Isla y todo eso. Así que las represas controlan inundaciones, producen energía eléctrica, sirven para irrigación, sirven para agua potable de las comunidades. Veamos con la represa José Cecilio del Valle en el río Nacaome, cómo todas las comunidades aguas abajo se están beneficiando. Sirven para fines recreativos, sirven para producción de peces, por ejemplo. Y el otro elemento, como no hemos respetado el medio ambiente donde vivimos, porque nosotros queremos adaptar o cambiar el medio ambiente donde vivimos, contradiciendo una ley geográfica. Nosotros somos parte del medio y debemos adaptarnos al medio. Si un área es inundable, pues no nos vayamos a meter a una zona inundable, porque las consecuencias que vamos a tener son mayores después. En el caso del Valle de Sula específicamente, ¿qué estamos viendo allí? Que el Valle de Sula es uno de los valles más fértiles de Honduras. Y mire, Renato, un detalle, ¿cuánta es la capa de sedimento que están removiendo ahorita en las calles de La Lima, de Cholómetros? Son metros. Precisamente ese lodillo es puro abono. Puro abono. Si esta zona fuera orgánico. zona agrícola, esa capa de abono orgánico que les ha llegado gratuitamente, vamos a decir, esas tierras quedan súper fertilizadas. Si no estuvieran urbanizadas y al secarse las aguas se utilizaran en la agricultura, la producción sería fabulosa. Pero no, estamos urbanizando las tierras agrícolas del país. Y lo que usted decía en el intermedio, que usted sembró un árbol pensando en que usted lo quería ver alto y lo vio alto, porque en Honduras, afortunadamente en el trópico, un árbol ya a los 10 años ya está bastante desarrollado, no es como allá en las latitudes altas que hay que esperar 100 años para ver un árbol crecido.
En el caso nuestro no. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pensemos, si seguimos urbanizando las tierras agrícolas que tiene Honduras, que son como el 15% nada más, ¿verdad? Es poco. Si las seguimos urbanizando ahorita, pensemos dentro de 500 años, 1000 años, nuestros descendientes, ¿dónde van a cultivar sus alimentos? No van a tener dónde. ¿Por qué? Porque la gente ve una zona plana, inmediatamente a construir ahí un hotel, a construir una maquila, a construir una residencial, etcétera. Nos estamos comiendo las tierras agrícolas del país irresponsablemente. No estamos pensando que dónde van a cultivar sus alimentos las generaciones futuras. Y lo peor del caso es que hay zonas donde podemos construir viviendas, donde podemos construir maquilas que no son agrícolas, en el mismo Valle de Sula. Por ejemplo, en el desvío de la Barca, por ejemplo, de la Barca a Santa Rita, ahí hay una zona de pura piedra, ¿no? ¿Por qué no construir las maquilas allí? ¿Por qué no construir las residenciales allí? En el caso de La Lima, por ejemplo, yo allá en el Mich, en el 88, escribí un artículo en el periódico proponiendo que La Lima no debía seguir creciendo y que más bien poquito a poco había que ir moviendo La Lima de donde está, porque La Lima está en la parte más baja del valle. Así que La Lima va a estar sujeta a inundaciones permanentemente. Esta ciudad modelo Morazán que están proponiendo para Choloma, ¿dónde es? En la zona inundable de Choloma. Y yo no concibo cómo estas maquilas se fueron a hacer inversiones millonarias en dólares, en plantas industriales enormes, en una zona inundable. Yo eso no lo entiendo. Pero claro, las municipalidades en este caso son las responsables. Hay una ley de ordenamiento territorial. ¿Por qué no la respetan esa ley de ordenamiento? Entonces, ese punto es fundamental. No reconstruyamos donde hay daños. No reconstruyamos ahí, reconstruyamos en otros sitios. Por eso yo he propuesto que Honduras debe diseñar a corto, mediano y largo plazo un proyecto de reasentamientos humanos. Reasentar a la gente en lugares donde no haya riesgo, donde no haya peligros y no volver a construir en el mismo sitio porque los contribuyentes, usted y yo y todo el pueblo hondureño, va a tener que estar financiando esas obras de reconstrucción y me parece que no es justo. Y los mismos afectados, maestros, trabajan para nada, para perder lo que han hecho en 15, 20 años y ahora más seguido todavía. Y por último, y las zonas de riesgo en Honduras, no solamente son las zonas inundables, la zona baja del Valle de Sula, del Aguán, etcétera, sino que también la gente se ha ido precisamente porque las autoridades no cumplen con lo que manda la ley. Digamos, este desastre que ha sucedido en Santa Bárbara, esto de La Reina, viendo, yo no conozco el lugar, pero con solo ver las fotos, yo veo que hace a saber cuántos años hubo un enorme derrumbe en esa zona, porque se ve el corte geológico en el borde de la montaña, allá arriba se ve, y luego La Reina estaba aquí abajo. Ya había habido un deslizamiento masivo allí, la gente se fue a vivir allí y ahora tienen otro deslizamiento. Y eso en todo el país está ocurriendo. Y erróneamente están diciendo que una falla geológica en el caso de protección es que no es que ha habido una nueva falla geológica o que se ha reactivado una falla geológica. Cuando una falla geológica se reactiva, hay un sismo. Si hay un terremoto, quiere decir que se ha reactivado. En este caso lo que están habiendo son deslizamientos de tierra. Pero estos deslizamientos, ¿por qué se producen? Primero, porque es zona inestable. Y los planos de fallas geológicas son por definición inestables. Si no, veamos la falda del Picacho. Usted ve allí el Reparto, ve la Leona, ve toda esa zona ahí, la Canán, toda esa zona Santa Rosa es una zona inestable. ¿Por qué? Porque en los planos de falla eso queda allí suelto, revuelto, piedra, tierra, etc. Si esa zona inestable en pendiente tiene cubierta vegetal, usted le elimina la cubierta vegetal, ¿qué pasará? Se recarga de agua y eso empieza, por gravedad, empieza a fluir falda abajo. Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Consecuencia de irse a vivir a un lugar donde no debería estarlo, de estar deforestando zonas que necesitan esa cubierta vegetal para que no hayan estos deslizamientos de tierra.
Eso cada municipalidad de Honduras, las 298, están obligadas a hacer planes de ordenamiento territorial para evitar estas cosas que estamos viendo ahora. Eso es mitigar el desastre, no es evitarlo, no es impedirlo, pero por lo menos mitigarlo, que esa es la palabra, mitigar. En la medida que me afecte lo menos posible. Si yo me voy a vivir una zona, debo saber qué riesgos tengo yo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy a vivir a la falda del Picacho, lo más seguro es que allí voy a tener problemas de deslizamiento de suelo, ¿verdad? Entonces, si yo preveo esto, digo, pues no me voy a vivir allí. Aquí en Tegucigalpa, mire, porque este es el otro punto que trataba en ese programa. ¿Por qué todas las maquilas tienen que estar en el Valle de Sula? ¿Por qué no distribuimos estas maquilas en el resto del país? Si no tienen que estar a la orilla del mar. Porque está cerca de Puerto Cortés. Sí, pero vaya, China, Wuhan, donde salió. Wuhan es un centro de maquilas enormes, fábricas enormes, una ciudad de 11 millones de habitantes, ubicada a ¿cuántos kilómetros? Como a 100, 200, 300 kilómetros de Shanghái, el puerto más cercano. Entonces, aquí en Honduras, ¿por qué no podemos redistribuir ese desarrollo en el resto del país para evitar la migración rural hacia las ciudades, hacia otros países, y que el beneficio de la industrialización se extienda por todo el país, no solamente en el Valle de Sula? Y estamos destruyendo tierra agrícola del Valle de Sula cuando podemos precisamente mover esas actividades. Vaya, aquí en Tegucigalpa, usted se va al Valle de Amarateca, todo el Valle de Amarateca puede ser urbanizado porque es pura roca allí, es firme, allí no hay problemas de hundimientos, deslizamientos ni nada. Se va al Valle de Ilamapa, en la salida a Olancho, pura roca, también lo puede hacer perfectamente bien. En el caso del sur, están pensando esta sede, que yo por definición estoy en contra de la sede, me parece que es inconstitucional. Pero ¿dónde están pensando montar la sede en el sur? En el delta del río Huascorán, zona inundable, zona muy fértil, ¿verdad? ¿Por qué no la montan allí por Jícaro Galán, que es pura laja, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos, esa lección tenemos que aprenderla, ¿verdad? Ubiquemos a la gente en donde no haya riesgo y donde no destruyamos suelo agrícola. Mi mensaje es este: cuidemos el suelo agrícola del país como quien cuida a la niña de los ojos, porque ese suelo es el que nos va a permitir alimentarnos en el futuro. Y hay que convencer a la gente, ¿verdad? Sí. Hay que convencer a la gente. Yo ayer tuve un interesante debate con Víctor. Víctor trabaja en mi casa de Támara, ahí con la familia. Tenemos una casa. La gente de San Matías, ¿verdad? Ya se ubican por dónde va, de San Matías, quiere construir viviendas en todo ese cerro. Y me dice Víctor, mire, me dice, yo no entiendo por qué aquí hay gente con un montón de tierras, dice, y no las necesita, dice, porque ni cultivan. ¿Y por qué no le da unos pedacitos de tierra a la gente que no tiene? Me dice. Así comenzamos la plática, porque me dice, mire, ahí en ese cerro ya se está diseñando 2 calles para empezar a construir. Digo yo, y en esa ladera, Víctor, le digo, pero ese es un problema. Van a construir en una ladera, luego vienen todos los problemas que usted ha descrito. Uno entiende las necesidades de la gente, uno entiende las necesidades de la gente, pero no surge una autoridad que convenza, que conciencie, hey, no pueden construir aquí. En unos años lo que va a suceder es esto que ha pasado en Santa Bárbara y otras regiones del país. Yo creo que habrá tiempo para debatir la experiencia que ayer yo pasé con Víctor en ese diálogo, porque la gente está convencida, no es que está convencida, está con necesidades de una vivienda, pero no toma en cuenta lo que usted ha advertido, porque la necesidad puede más y la construye aunque después lo pierda. Entonces, ¿dónde está la institucionalidad? Las políticas públicas para convencer a esa gente que no se puede. Y además le digo,
Lo que aquí debería haber es que les den un espacio donde construir y no justo en un lugar donde tendrán problemas con el transcurso de los años. Profesor Ángel Fugón, después de haber escuchado aquí al maestro Héctor Savillón. Profundizando un poco lo que expresa el licenciado Carlos Héctor Savillón, la Carta Europea de Ordenamiento Territorial, CEO, dice que el ordenamiento territorial es una expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Además, Honduras ya tiene un decreto ley de ordenamiento territorial, solo es que se cumpla el decreto ley 180-2003, que debe, incluso, ¿qué aspectos deben contemplarse en ordenamiento territorial? Hemos citado 9 aspectos fundamentales de ordenamiento territorial. Por ejemplo, aspectos poblacionales que hablaba el licenciado Carlos Héctor, evolución, estructuras, demografías, cultura, asentamientos humanos. Hay que ver dónde vamos a asentar la población. No podemos estarlos asentando en terrenos inundables y agrícolas. La vivienda, los límites administrativos, sociales como salud, educación, dónde construir los hospitales y centros de salud también, de seguridad alimentaria, organizaciones sociales. O sea, en seguridad alimentaria es la utilización de los terrenos agrícolas para producción agrícola, que en Honduras son muy escasos. Lo que plantea el licenciado Carlos Héctor Savillón, Honduras es de vocación forestal en un 80%, solo un 20% de las áreas territoriales que tenemos es agrícola. Entonces, eso hay que cuidarlo. Luego, biofísicos. Por ejemplo, ahorita tenemos este fenómeno en Tocoa. Geología, geomorfología, suelo, clima, fauna, vegetación. Ellos andan buscando su hábitat. Hay que construirle su hábitat o se destruyó su hábitat. Económico. Hay que ver dónde ponemos, por ejemplo, las maquilas redistribuidas en toda Honduras, donde no haya, podemos decir, fenómenos que puedan afectarlos. Sistemas de producción, se puede colocar en un lugar los sectores primarios, sectores secundarios, sectores terciarios. El desarrollo industrial financiero, también dónde construir la parte financiera. Entonces, todo esto es ordenamiento territorial. Equipamiento social, dónde vamos a construir la represa, agua potable, saneamiento, comunicaciones, transporte, infraestructura. Y aquí lo que decía el licenciado en el caso de Wuhan, que por qué solo Choloma o la costa norte hay maquilas. En el caso de Wuhan, entonces, ¿qué es lo que se necesita en Honduras? Un sistema carretero que sea rápido y que sea de calidad, porque eso es lo que tienen los países desarrollados. La industria y el desarrollo está en todos los estados o está en todos los departamentos, pero hay un buen sistema carretero para la comunicación. No precisamente toda la industria y la maquila tiene que estar cerca de Puerto Cortés, no precisamente. Y ahí está un montón de maquila inundada todavía. Ahí está un montón de maquila inundada. Claro, esto genera lo que llamamos nosotros las vulnerabilidades en personas, en infraestructura, en servicios, ante fenómenos naturales. También cada corporación municipal tiene este decreto 180-2003 y en la ley de municipalidades debe contemplar lo que llamamos una unidad de ordenamiento territorial. Porque es muy fácil. La fórmula que hablaba el licenciado de mitigación es sencilla. Si hay amenaza, vulnerabilidad, sobre baja capacidad es igual a riesgo. Entonces, a mayor vulnerabilidad, mayor ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que disminuir? La vulnerabilidad, construyendo obras de mitigación. ¿Cómo iniciar en el Valle de Sula, pensamos nosotros? Primero tenemos que comenzar, claro, está con las obras de mitigación. Amenaza por vulnerabilidad nos da sobre mayor capacidad, es igual a un menor riesgo. Si nosotros disminuimos la amenaza, hay menos vulnerabilidad. Claro. Por lo tanto, la convivencia es más sana y evitamos en lo menor posible esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad puede ser un terremoto, una inundación, un deslizamiento de piedras, puede ser un sismo, puede ser un flujo de lodos, sequía, puede ser sequías, enfermedades. pestes. La gestión de riesgos abarca muchas cosas más. Por ejemplo, ahorita tenemos el COVID. Ahora, para eso, Honduras ha creado lo que llamamos nosotros el Sistema Nacional
de riesgos, que es el SINAGER, es el que debe intentar de crear políticas para reducir el riesgo. Porque el fin supremo del Estado es el ser humano, la conservación del ser humano. Y este es el momento por enésima vez, para empezar a reordenarnos. Les quiero mostrar un titular que vi en este diario muy temprano en la mañana. Construir represas o reservorios recomiendan expertos de Israel. Tienen como 5 días, 6 días de estar aquí en el país. Misión de apoyo israelí que evalúa daños en el Valle de Sula afirma que eso evitará desastres. A 3 semanas del paso de ciclones, pobladores siguen limpiando. Bueno, eso es lo que están recomendando los israelíes. Que nosotros lo sabemos desde hace Y lo 50 sabemos desde años, hace ¿no? tiempo. Sí, licenciado Renato. Sí. Lo que plantea el licenciado Carlos Héctor Savillón es que es cierto. Las represas bien construidas controlan incluso todas las características que él mencionó, pero una de ellas es las aguas lluvias. Y las aguas lluvias se pueden controlar porque después hay sistemas en esas represas que se pueden hacer descargas metódicas y seleccionadas, que es lo que se hizo ahorita en el Cajón. Yo felicito a los de la ENE, incluso tengo algunas fotografías donde andaban supervisando en helicóptero las descargas. Las descargas fueron, como dicen, en forma paulatina, en forma metódica. Controlado. Eso permitió controlar mayor inundación, independiente a lo que dicen muchas personas, pero no. Las represas ayudan a controlar. Por ejemplo, estamos hablando con el licenciado Carlos Héctor Savillón, pero ¿qué ha pasado con el río Chamelecón y el río Lúa, que son los más, que tienen mayor caudal de agua o más caudalosos, y no hay represas? Pero me está diciendo que hasta ahorita ya hay cerca de 4 represas que se van a construir. Te lo digo, fantástico. Ahora, en la presentación que traíamos también vamos a ver que las soluciones son muchas variables e indicadores. Y la vamos a ver Reforestación, inmediatamente. construcción de represas. El profesor Carlos Héctor Savillón, me recuerdo en la maestría siempre y en geografía en la Universidad Pedagógica Nacional me explicaba los LOES y los DONES, por ejemplo, en los Países Bajos, cómo ellos le ganaron tierra al mar. ¿De acuerdo? El ser humano es maravilloso y cómo los israelíes también le han ganado al desierto terrenos agrícolas. Ellos tienen sus sistemas, como el sistema de riego por goteo. Fantástico, la producción que hacen incluso en el desierto. Nosotros acá tenemos una riqueza natural que solamente es que pensemos cómo hacerlo, porque las leyes ya están, lo es de cumplirlas para el bienestar de la población. Les tenemos unas fotografías y animaciones para ilustrar con más consistencia todo lo que nuestros invitados de hoy están reflexionando y comentando. Pero esto será inmediatamente después de la pausa comercial. Vamos el tema de este lunes, las opciones en el Valle de Sula. De inmediato nos trasladamos a nuestras redes sociales para dar lectura a sus mensajes. Eduardo Ulloa, en alusión al comentario del licenciado Renato, los huracanes tienen un fin dentro del medio ambiente de los huracanes, que realmente debemos de combatir y cuidarnos, es de ese huracán que forman los gobiernos que llegan al poder. Eso sí destruyen, saquean y dilapidando el erario público. Eduardo Facusé, lo que necesita el Valle de Sula, la zona norte, es que le otorguen autonomía económica para que pueda determinar su futuro e invertir en educación y salud, y no seguir dependiendo de los políticos de la zona central que siguen frenando el desarrollo del motor de Honduras. Eduardo, yo te respeto ese criterio. Pero hay muchos países confrontados por eso, ¿no? Regiones que quieren autonomía económica, ya luego quieren la independencia. Bueno, pero es respetable el criterio, es respetable el criterio. Lo que está planteando Eduardo Facusé, hijo, es que sea coherente toda la riqueza que le produce al país esa zona con lo que recibe del país, con lo que recibe del gobierno central, que sea coherente. No, pero él
Pero más allá, él está planteando independencia económica, dice. No, autonomía. Autonomía. Pero sí. en este sentido sí tiene sentido la propuesta en esto. Los municipios tienen autonomía. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el caso del Valle de Sula, hay una autoridad del Valle de Sula. Lamentablemente, esa comisión del Valle de Sula, una comisión ejecutiva, debe tener mayor poder de decisión. Sí. Pero si van a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo, urbanizando donde no se debe, invirtiendo cantidades enormes de dinero en bordos de contención que no son la solución son los canales de alivio, no los bordos. El bordo al final es peor la medicina que la enfermedad y está comprobado. Cuando un bordo se rompe, la inundación es mayor. Entonces mejor construyamos canales. Lo que voy a invertir en estar construyendo este bordo, mejor lo invierto construyendo un canal de alivio. Este canal, cuando venga el exceso de agua del río, esta agua se va a canalizar a través de estos canales. Eso es lo que hacen los chinos en la planicie oriental de China. Y en Europa, ¿cómo controlan inundaciones? Con los canales. Pero aquí no, con bordos de contención, que al final es peor. ¿Por qué? Porque el río, por naturaleza, viene arrastrando un montón de sedimentos. Esos sedimentos se depositan en el cauce del río. Sí. Poco a poco, el nivel del cauce va subiendo y va subiendo y va subiendo naturalmente, ¿verdad? Claro. Yo estuve en Nueva Orleans. Si usted se para en Nueva Orleans, en el bordo del Mississippi, la ciudad queda allá abajo. Cuando usted compare el nivel del agua del río con el nivel de la ciudad, el agua del río está más arriba que la ciudad. Se rompe un bordo, la inundación resulta peor. Esto ya yo lo estudié cuando estudié allá en geografía física, incluso en los textos de geografía hay fotografías de muros de contención en Iowa, en Missouri, en Kansas, que se han roto y las inundaciones son increíbles. Entonces los chinos no tienen ese problema. Ellos construyen canales, el canal les sirve para controlar inundaciones, les sirven de vía de comunicación, no ve carreteras, sino que los canales sirven, las casas están a la orilla del canal, al frente de cada casa hay una canoa para transportarlos. Eso es lo que hacen los chinos, fotografías de National Geographic, yo tengo ahí la fotografía, se ve clarito. Eso sí evita estos desastres que tenemos, pero los bordos, y ahí han gastado millones de lempiras construyendo esos bordos, y no son la solución. Y ahora están pensando en construir bordos antes de que estén las represas. No, pero están pensando. Sí, pero no es la solución. Están pensando, sí. No es la solución. No es la solución al problema. Si hacen eso, es seguir haciendo lo mismo de lo mismo con los mejores o peores resultados de lo que estamos viendo ahorita. Sería un gran error seguir construyendo bordos. Continúa con la lectura Gabriel Andino. Nos comenta también Ricardo Leiva, manden sapos a diferentes lugares a La Lima para controlar mosquitos y zancudos. Traigan a Tegus porque aquí se perdieron, dice Josué Aníbal León. Estoy de acuerdo con los panelistas en que una de las alternativas es el ordenamiento territorial. Han habido buenas iniciativas en periodos de gobierno anteriores. Por ejemplo, en un momento se creó la dirección de OT adjunta a la Secretaría de Gobernación y también de Justicia. Y Henry Smith consulta cuál es la función del comisionado presidente contra inundaciones en el Valle de Sula. Esa palabra de comisionado en la administración de Hernández no son algo bueno. Todo termina en corrupción. Agradecemos sus participaciones en nuestras cuentas verificadas @Frente a Frente HN. Las opciones en el Valle de Sula, el tema de hoy en Frente a Frente. Seguimos con don Ángel Fugón y toda una exposición que nos ha traído, luego una animación que yo espero la contemple la gente en el Valle de Sula y todo el país, desde luego, porque tratar de mitigar al Valle de Sula implica beneficios para todos los hondureños. ¿Quién desconoce el potencial económico que se genera ahí, en el Valle de Sula? Por lo tanto, si el Valle de Sula se empobrece, nos empobrecemos todos. Claro. Por eso es que hay que centrarnos en el Valle de Sula como una de las prioridades, sin demeritar también que tenemos que tener los ojos abiertos para todo el problema que tenemos en el resto del país. Vamos, profesor Ángel Fugón, Claro. y las gráficas a continuación. Rápido. Vamos, maestro. Me gustaría que observáramos este mapa satelital, que creo que los colegas profesores salesianos y algunos exalumnos salesianos me enviaron.
podemos verlo. No sé si lo podemos abrir porque se puede hacer un despliegue. En toda la pantalla, él lo quiere ver en toda la pantalla. Exacto. Renato, podemos ver la cantidad de agua que se recibió en cada municipio. Por ejemplo, Potrerillos, Cortés, 2.100 milímetros cúbicos. San Manuel, 1.670. El Progreso y Oro, 163, 240. Ahora con estos dos meteoros. No, esa es la población, Ángel. Es la población de esos lugares. Esa es la población de Sí, los dos lugares. Es la población. El Progreso 163.000, Sí. La Lima 75.000, San Manuel 1.070. Eso se refiere a población. La población, pero lo que quiero yo es que miremos la inundación, démosle más al mapa. El área inundable. El área inundada. Entonces ya vamos a ver el área inundada. Inundable. Sí. Entonces, Eso es área inundable. Inundable. todo eso es área inundable. Eso es área inundable. Y esta es sí. la población que tiene cada uno de ellos. Entonces, como ve, el Valle de Sula, este es un punto que es bueno que la gente lo sepa. Todas las planicies que están a la orilla de los ríos, por definición, son áreas inundables. Por definición, ya científicamente es, incluso en inglés, así se le llama, floodplain, área inundable. Eso quiere decir que el río, cuando alcanza su máximo caudal, puede cubrir todo eso porque es parte de su cauce, no es otra cosa. Sí. Entonces, si yo ignoro eso, me expongo justamente, por eso vemos allí las áreas del Progreso, de la Lima. Mira, San Manuel, la Lima está en Nuevo el Chamelecón, punto más Potrerillos. bajo. ¿eh? Pero eso, 2100, ¿qué significa en Potrerillos? Esa es la población. 2100. Sí, Pero yo creo que ahí hay un error. Sí. Potrerillos tiene mucho más Sí, tiene población. mucha ¿verdad? más gente, como Claro, San Manuel inclusive. lo que pasa ahí es que yo creo que están considerando la población de la zona urbana. Sí, de el la población del área municipio urbana. es mucho mayor. ¿verdad? Pero entonces aquí en el Valle de Sula hay zonas que están fuera del área inundable, que es donde la población debería ubicarse. Es decir, por eso yo hablo de los reasentamientos humanos, es reasentar la población. Por ejemplo, en el caso del Progreso, en vez de irse a la orilla del río Ulúa, lo mejor es buscar el piedemonte de la montaña. De la montaña. Ahora, ahí de quiero citar algo Nicoquemá. importante también, retomando lo que dice el licenciado Carlos Héctor Sabión. Si podemos ver, el río Chamelecón se desplaza y tiene áreas montañosas cercanas. La primera instancia que tenemos que hacer es la reforestación de esa área montañosa cercana. ¿Qué vamos a evitar ahí? La erosión de sedimentos. Como decía el licenciado, todo lo que es sedimento es la parte superficial de tierra de estos cerros, que es la parte, podemos decir, que puede servir para cultivar. ¿Y a dónde se va a depositar? A las ciudades con la inundación. Es sedimento fértil para la producción. Sí. Entonces, Mire. ahí en ese caso, ahí se necesita reforestación. Vamos, Pero llama la atención un detalle, mire Ajá. cómo se ve la deforestación. Todos esos parches verde grisáceo, todo eso es área deforestación. deforestada. Entonces, primero, hay que reforestar. Sigamos porque luego vamos a continuar. No. Ajá. Ahí tiene un dato usted, mire, toda una urbanización completamente Por ejemplo, ahí inundada. tenemos, dice, de acuerdo a datos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Cósmicos, que es CENAU, de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, las lluvias dejaron 627.67 acumulados de agua, solo en el Progreso y Oro. Litro por metro cuadrado. Sí. Ese es otro punto. Mire. Estamos hablando que por metro cuadrado de superficie cayó más de medio metro cúbico de agua. Eso es lo que quiere decir ese dato. Que si por cada metro le cayeron 626 litros, un metro cúbico, una pila de un metro cúbico son 1000 litros. Sí. ¿verdad? Y ahí fueron 626 más de medio metro cúbico por cada metro cuadrado de superficie. Fue como yo he dicho, fue un porrazo de agua. Un porrazo de agua. Sí, si quieren pasemos a la siguiente figura. Vamos más adelante a esto. Y en esto creo que el licenciado Carlos Héctor Sabión me puede ayudar. Licenciado Renato, estamos viendo lo que es la pluviosidad o caída o carga de agua, tanto en el Mich, la recarga
¿de acuerdo? La carga de agua que hubo en ETA y luego la recarga con Iota. Comparémoslos. Sí. Fue mayor la recarga de agua o carga de agua con la tormenta tropical ETA y la tormenta tropical Iota. Si vemos los datos ahí en el MISH, fueron 15.46 metros del río Ulúa. En el Chamelecón fueron 6.21. ETA, 6.24 el río Chamelecón y 15.82 el río Ulúa. Entonces, vemos en la parte Iota. Entre las dos tormentas tropicales podemos decir que se duplicó la cantidad de agua, lluvias. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos es que aquí no hay ningún canal Maya ni ningún muro de contención que pueda detener tanta cantidad de agua. Y esto es lo que provocó las inundaciones en el Valle de Sula. Podemos ver acá la imagen, Mish, ETA y Iota. Que es creo que también la fuente es la prensa, diario La Prensa de San Pedro Sula. Sí, Comentario. Carlos Héctor. Sí, justamente en el caso del Valle de Sula, el río que inundó mayor área es el Chamelecón. Y curiosamente no hay ninguna represa en el río Chamelecón, ¿verdad? En cambio, en el Ulúa, la parte que inundó más fue la zona que viene de Santa Bárbara, el río Jicatuyo, porque la zona de Potrerillos, Villanueva, por ejemplo, está bajo la influencia, Potrerillos, Pimienta, está bajo la influencia del Ulúa. Pero el área del río Comayagua, como le llaman en Santa Rita, que es el río Umuya en Comayagua, allí la inundación fue menor. ¿Por qué? Porque está el cajón. Entonces aquí aquí está bien clarito, las represas cumplen una función para el control de inundaciones. Claro, claro. Pasemos a las siguientes gráficas la aquí siguiente. que Sí. comenta don Ángel Fugón y Carlos Avión. Por ejemplo, las inundaciones en el Valle de Sula, según la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Se debieron a se dieron a tres factores. El primer factor fue precipitación en forma de lluvia en los ríos Chamelecón Claro. y Ulúa. Claro está, se salieron de su cauce. Así es. Siguiente. Luego la número 2, la deforestación. La deforestación. Esto provocó corrientes y escorrentías de aguas superficiales de las zonas montañosas, que es la parte alta, Sí. hacia las zonas bajas. Entonces, la solución viable ahí es reforestación. Por ejemplo, tenemos ahí el río, creo que este es el río Patuca, la biosfera del río Plátano, o el río Plátano. Podemos ver que ahí no hubo inundaciones, porque hay suficiente vegetación. La vegetación sirve de dos formas. El árbol toma el agua, ¿de acuerdo? Se oxigena, pero al mismo tiempo la raíz se llena de agua y es la que sirve y protege que esta agua no vaya, podemos decir, a los ríos o a lugares poblados, o que se traslade de las zonas altas a las zonas bajas. Sí. Pero reduce, sí. pero ahí el Ajá. punto es que la vegetación desempeña varios papeles. Primero, la cubierta vegetal La cubierta vegetal, ayuda a que el agua fluya con menor velocidad, restringe la velocidad del agua. Segundo, hace que el agua se filtre en el suelo, también eso ayuda. Y al reducir el flujo superficial, o sea, la escorrentía, entonces se hace menos evidente la erosión del suelo. O sea que la vegetación juega un papel fundamental en estos eventos. Por eso insistimos en la reforestación. Parar la deforestación e iniciar rápidamente un programa de reforestación en todo el país. Y para eso yo tengo una propuesta que precisamente el abogado Jubal Valerio se la hizo saber a usted. Así es. Entonces, incluso el próximo miércoles la Comisión del Bicentenario me ha invitado a que les vaya a exponer el proyecto de la reforestación. Y vamos a tener un espacio para hablar de ello. Claro. Sigamos con la gráfica, Bueno, vayamos y un tercer factor. un tercer factor, que es la falta de un ordenamiento territorial. Muchas personas habitan cerca del caudal y cauce de los ríos y quebradas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, son zonas inundadas, no son zonas habitables. Fíjese, Sí. Renato, que yo me acuerdo en el Valle de Sula, cuando yo venía estaba niño, venía de Santa Bárbara a San Pedro Sula, cuando uno entraba ahí a Chamelecón, aquella cañera del ingenio San José, ese desapareció ese ingenio.
porque ahora es la Central Metropolitana, el Sí. Estadio Olímpico, el Chamelecón, el Campo Haga, todo eso suelo agrícola que se perdió. Y viajando de San Pedro a La Lima, por ejemplo, donde antes hay grandes plantaciones de banano, etcétera, ahora son urbanizaciones, la Ciudad Planeta, la Rivera Hernández y todo eso de ahí, el aeropuerto. Bueno, zonas que son de vocación agrícola, las hemos urbanizado. Estamos pagando las consecuencias de esos errores que hemos cometido. Exacto. Entonces, la solución viable, ¿cuál es? Que planteamos nosotros, ordenamiento territorial. Y ya vimos las 9 variables de ordenamiento territorial. Es ubicar la población en áreas urbanas y dejar los terrenos agrícolas para producción agrícola. Entonces, hay que darle cumplimiento a la ley. Ya tenemos la ley. Y la ley en Honduras está clara. Desde el 2003, que fue... Sí, desde el 2003. Decreto 180-2003. Ley de ordenamiento territorial en Honduras. Bueno, sigamos con algunas gráficas adicionales porque luego viene la animación. Ahí son las cantidades de lluvia. Esas son las cantidades de agua lluvia que cayó en el Valle de Sula. Según Senaos, Iota, de los días 16 al 18 de noviembre, dejó nuevamente inundado el Valle de Sula, siendo el municipio de La Lima, departamento de Cortés, el más saturado, con agua, lluvia e inundaciones. De los 298 municipios que hay en Honduras, 20 están situados en el Valle de Sula. ¿De acuerdo? 20. De esos 20, La Lima y el Progreso de Oro son los que recibieron mayor cantidad de carga y recarga de agua lluvia, siendo necesario la construcción de obras de integrales como canales, represas con compuertas seguras de descargas de agua lluvia. ¿De acuerdo? Necesita un montón de tiempo. Licenciado Renato. Sí. Entonces, retomando lo que planteaba el licenciado Carlos Héctor Sabión, ante tanta carga y recarga de agua lluvia de dos fenómenos, casi podemos decir simultáneos, porque solo estuvo un espacio de 15 días entre uno y otro. Entonces, la solución sería reforestación, obras de mitigación, los canales con compuertas de carga y descargas y las represas. La represa más que todo en el río Chamelecón y en el río Ulúa. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, de la represa Este es el Cajón. El Cajón o Francisco Morazán. Esta represa controló mucho lo que es la inundación en el Valle de Sula. Y hubo descargas metódicas de la cantidad de agua que tiene esa represa. Entonces, que sí puede hacerse. Ya la otra obra que plantea el licenciado Carlos Héctor Sabión sería un poco también más integral, porque los canales se pueden colocar con puertas de entrada y salida de agua, de retención, donde se puede servir, por ejemplo, para irrigación, se puede servir para turismo, se puede servir como medio de transporte, se puede servir también para agua potable, represas, y aquí, por ejemplo, hemos visto que hemos tenido un año 2020 lluvioso, mucha cantidad de agua lluvia. Por ejemplo, aquí también en la capital. Pero no tenemos cómo cosechar el agua lluvia. Luego tenemos graves problemas en el verano, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sequía, agua racionada, 15 días, porque no hemos aprovechado el agua lluvia. Toda el agua lluvia, si es posible, en un 95%. A estas alturas, ¿qué pasó? Se perdió. Sí. Se perdió. Un dato importante que me llega del ingeniero Fernando. Te recuerdo que el sedimento suelo que se ha perdido entre el 4 al 20 de noviembre se calcula entre 10 y 30 toneladas métricas por hectárea. Ok. Estamos hablando de un buen volumen de suelo, ¿verdad? Renato, cuando Mitch, los japoneses calcularon que aquí en la parte de Comayagüela hasta la Concordia se depositaron 15 millones de metros cúbicos de sedimento. 15 Imagínense. millones de metros cúbicos. Un equivalente a 10 a 12 centímetros de suelo. Te recuerdo que el sedimento suelo que se ha perdido entre el 4 al 20 de noviembre se calcula entre 10 a 30 toneladas métricas por hectárea, es decir,
de 10 a 12 centímetros de suelo, un equivalente a 10 a 12 centímetros de suelo. Para recuperar 1 centímetro de suelo en promedio se tarda 1 año. Para recuperar 1 centímetro Yo le calcularía más. de suelo, Yo un le poco más, calculo- porque poco más de 1 año. Yo en edafología vi que para 1 pulgada de suelo de 50 a 100 años. 1 pulgada de suelo. Solo para recuperar el suelo que se perdió ocupamos de 10 a 12 años, poniéndole interés. Lo que usted decía, ¿va? Reforestando. Sí, solo para recuperar el suelo que se perdió ocupamos de 10 a 12 años, poniéndole interés. Pero ese suelo, Renato, se perdió en la montaña. Sí, Pero quedó depositado en el valle. Correcto. Y allí lo estamos botando porque nos está afectando las calles, las casas, las Así industrias es. y todo. Claro, si me permite, licenciado, hay otra cosa, licenciado Renato y licenciado Carlos Héctor, es el asolvamiento. sí. O que los ríos están llenos de sedimentos. Sedimento. Ese sedimento debe sacarse de los ríos y debe servir de abono Claro, a las áreas claro. agrícolas. Lo mismo pasa aquí en la capital de la República, con la represa Los Laureles y la represa La Concepción. Está asolvada, Sí. está llena de sedimentos. Pero sabe un y necesita detalle. limpiarla, hay que Sí. limpiar los sedimentos. Sí. ¿Sabe un detalle, Renal? Estaba leyendo en el New York Times un artículo el otro día, que en el mundo ya hay escasez de agua dulce, Sí. ¿verdad? Pero también se está escaseando la arena para la construcción de edificios. Fíjese que los edificios de Abu Dhabi, por ejemplo, trajeron arena de Australia, están sacando arena del fondo del mar, porque la arena del desierto no sirve para eso, ¿va? Aquí en Honduras tenemos exceso de arena, los bancos de arena que han quedado ahorita con esto. Ayer estaba viendo un reportaje de Santa Bárbara, aquel banco de arena en el río Jicatuyo, enorme, ¿va? Pero los ambientalistas en Honduras, por ignorancia digo yo, se oponen a que se extraiga arena, del cauce de los ríos, y más bien están haciendo un favor, porque le están liberando al río de su cauce para que pueda acomodar el agua en exceso que cuando Ahora, viene. solo un previo ahí, un previo. Y es que no debe hacerse, sacar arena cercano a las zapatas de los puentes, porque entonces el puente claro, se debilita. claro, Es claro. lo que hablamos con el licenciado Así Carlos es, Héctor. así es. Pero que sí, debe sacarse esa arena y se debe utilizar para construcción. Solo permítanme un segundito para terminar de leer este mensaje del ingeniero Fernando desde la Universidad de Ciencias Forestales. La Nacifor. Sí, Es Nacifor. ya le cambiaron nombre, es ahora ya no. Unacifor. 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 Sí, sí. Si reforestamos, es que él dice, no solo es reforestación, dice, sino también labores de conservación de suelos. Si reforestamos en un suelo desnudo y desprotegido, esos arbolitos se van a perder y será un esfuerzo incompleto. Claro. Debemos realizar labores de conservación de suelos. Claro, claro. Claro, Totalmente de ahí acuerdo. tiene razón. Esas represas deben ser usadas bajo el concepto de gestión turística del patrimonio natural cultural. Tenemos algunas gráficas para concluir y luego pasar a una animación que me parece muy interesante. Entonces aprovechemos para ir a la pausa, escuchar mensajes que el público está enviando y luego pasar a un segmento bien importante que yo quiero que toda la gente en el Valle de Sula y nuestros tomadores de decisiones lo observen, por favor. Atentos. Bueno, esto es lo que les vamos a comentar más adelante. Solo un anticipo, por favor, profesor Fugón. Sí, en este mapa lo que queremos explicar es más que todo la carga de agua en zonas pobladas como San Manuel, Potrerillo, La Lima, El Progreso. Por eso vamos a hacer que corra el video. Es lo que hablamos justamente hace como una hora, ¿no? Sí. Sobre las zonas inundables del país. Exacto. Mire, zonas pobladas inundadas. La parte baja, mire. La parte La baja. parte baja, ¿Qué así hacer es. con esa del parte progreso, baja? mire. Así es. Toda la parte baja del progreso. Mire, La Lima está en su área, es el área más baja de... Mire, La Lima, si no recuerdo mal, un mapa topográfico Ahí de esa está. zona. Ya La con Lima- esta- Que termine. La Lima anda ahí por los 20 metros sobre el nivel del mar. San Pedro Sula ya está un poquito más alto, 40, 50 40, metros 50. sobre el nivel del mar. Por eso La Lima es la zona más baja del valle. Sí. Y esa es la zona más sujeta a inundación. Sí. Sí, profesor Fugón. Sí, no, lo que planteaba el licenciado Carlos Héctor, yo también estoy de acuerdo con él. ¿Quieren que lo comentemos con más amplitud? Toda esta población debe Después de la pausa. ubicarse. Porque en un país
en un país como el nuestro, que no es un país rico, estar perdiendo cada cierto periodo su riqueza no es justo. No es justo. No es justo. Hombre, desde el 74, con los huracanes que nos han venido y que yo recuerde, muchos pueblos han sufrido pérdidas. Luego se restablecen, la gente compra bienes muebles, inmuebles, y los vuelve a perder los bienes muebles. Y en ese jueguito la gente crea riqueza para perderla en unos cuantos años. Sí. Y somos un país con ingresos medio bajos, donde hay más de un 60% de la población viviendo en pobreza, un poquito menos de 40% en pobreza extrema. Y la poca riqueza que creamos la perdemos. Y todo por mala gestión del territorio. Es por mala gestión de territorio. O sea, Eso. por mala toma de decisiones. Sí. Entonces yo creo que es tiempo ya que el Bueno. Valle de Sula tenga un desarrollo, un proyecto bien. integral. Vamos a la pausa y luego vamos a mostrarle en toda su amplitud esta animación. Bueno, tenemos un poquito de duda sobre el profesional que hizo esta animación, pero puede comunicarse para decirnos de quién es la autoría oficial, ¿verdad? Sí, yo recibí esto hace días, hace como Sí. unas 3 semanas, en un chat, y me dicen que es de un arquitecto Ok, que hizo esta animación. Muy bien. No sé el nombre de él. muy bien. Pero lo que se demuestra aquí es toda la zona inundable en el Valle de Sula. En este momento vamos ya a ver el video para que nos lo comenten tanto el profesor Savillón como Fugón. Por favor. Sí, esto podemos ver que, como dice el licenciado Carlos Héctor Savillón, a mí me lo envió también los colegas profesores del Salesiano San Miguel, más que todo Bueno. de la escuela anexa, y podemos ver que es una simulación de cómo cualquier huracán que tenga más de 10.000 milímetros cúbicos de agua de precipitación o de caída, puede inundar toda esta zona. Entonces ya es necesario que se tomen las medidas para solucionar estos problemas. Narremos el video. Vimos la parte baja del Progreso inundada, ¿verdad? La Lima totalmente inundada. La Lima totalmente Correcto. inundada. Por ejemplo, la Lima lo que se plantea es que se debe reubicar la Lima porque está en una zona inundable Nuevo y en una zona Chamelecón, agrícola. parte baja es igual, La inundada. parte baja ¿ve? también de Chamelecón. San Pedro Sula, la parte inundada, que son 237.500 habitantes, también hay que buscarle una ubicación, Susceptibles de inundación. que son zonas Choloma. susceptibles de inundaciones. Pero sabe una cosa, Sí. Renato, y es que en esta simulación podemos ver que hay áreas dentro de estos lugares que están lo suficientemente elevadas. Por ejemplo, en el caso de San Manuel. San Manuel, la parte baja de San Manuel es inundable, pero la parte alta no. Y alrededor de San Manuel hay terrenos elevados, o en el caso de yendo de la Lima para San Pedro Sula, hay unas lomas ahí, Loma del Carmen, por ejemplo, que es una zona en donde perfectamente se podría ubicar la población para sacarla de las partes bajas, ¿verdad? La Lima sí, es el área más baja. Hay del que valle. reasentarla en otro Lo mismo lugar. los bajos de Choloma, igual, ¿verdad? En el caso de Choloma, creo que viene más adelante. Sí, ahí está San Manuel. Mire, San Manuel, mire, la parte baja es inundable, pero la parte alta no. Sí. Y todo esto es una loma que perfectamente bien podría reubicar la población. Y no está poblada la Y parte no está- alta. Miren, en el caso del Progreso, toda la zona que está próxima al río Ulúa es inundable, ¿verdad? En el caso de Choloma, si más adelante aparece Choloma, que lamentablemente en el caso de Choloma se está poblando la zona baja. Incluso la gente dice los bajos de Choloma, Los bajos de que Choloma. es la orilla del río Chamelecón prácticamente, ¿va? Y allí incluso hasta maquilas han construido, ¿va? Entonces, Nuevo Chamelecón, esto no es inundable, ¿va? Pero la parte baja próxima al río Chamelecón sí es inundable. Ahora, aquí en el caso del río Chamelecón, en la carretera occidente, el problema es que allí la pendiente es muy elevada. Estaba viendo un video de cómo se derrumbó entre Cofradía y San Pedro Sula, pero claro, Ahí está Choloma, mire. ahí está Choloma. Mire la parte baja de Choloma.
Sí. ¿ya? Es inundable, ¿verdad? Entonces, y allí se está proponiendo la tal sede Morazán, ¿verdad? En la parte baja precisamente, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues, si nosotros seguimos urbanizando áreas inundables, vamos a seguir con este problema. La lección que debemos aprender de todo esto es, y para mí el mensaje fundamental es, yo estoy pensando en las generaciones futuras, Sí. mis descendientes y los descendientes de todos nosotros, de dónde van a comer, dónde van a cultivar sus alimentos si estamos urbanizando las tierras agrícolas del país. Y el otro día fui a Olancho, terrenos de grandes maizales, frijolares, potreros entre Juticalpa y Catacama, ya las están urbanizando, ya se ven las notificaciones allí. En el Valle de Comayagua, donde hay canales de riego del Coyolar, allí en la Villa San Antonio, urbanizándolos, donde antes eran, donde se cultivaba mucho arroz, hoy ya los están urbanizando, ¿va? O la orilla del río Umuya, una colonia que hay ahí a la orilla del río Umuya, que todos los años se inunda. ¿Por qué fueron a construir esa colonia allí, ¿va? Habiendo tierras más altas que no son agrícolas perfectamente para construir urbanizaciones, industrias y todo eso. Entonces, el grave problema que estamos cometiendo, el gran error que estamos cometiendo es ubicando gente en zonas planas solo porque son planas, sin considerar el potencial que esa tierra tiene. Sí, zonas altas pero sin afectar cuencas hidrográficas, ¿verdad? Sí. Obvio. Exacto, así es. Sí, porque tampoco podemos afectar para viviendas las cuencas hidrográficas. No, es que mire, Renato, la cuenca es el área que drena un río Sí. con todos sus afluentes. Todo. Si usted habla, por ejemplo, de la cuenca del río Choluteca, todo esto de Tegucigalpa es la cuenca del río Choluteca. Entonces, usted tiene que preservar las partes altas de la cuenca, para empezar. Sí. Bosque. ¿Bosque por qué? Porque el bosque Correcto. no solamente produce oxígeno, es que produce agua. Sí. Mire, hay un dato que yo creo que para que nos preocupemos en Tegucigalpa, me decía alguien que tiene por qué saberlo, el 80% de la tigra es propiedad privada. Entonces, ahorita que el Gorgojo hizo destrozos allí, no están reforestando la zona, la están convirtiendo en productora de flores o productora de vegetales. Y la producción de agua para nosotros mismos en Tegucigalpa, ¿cuándo nos vamos a preocupar por eso? Entonces, por eso yo hace muchos años propuse, y allá en mi pueblo lo hicieron, la aldea, la Unión Trinidad Santa Bárbara, tiene un sistema de agua potable que venía de una fuente de una finca de café, pero el dueño de la finca tenía ganado y ahí venía excremento de las vacas y todo. Entonces, en una visita allá les digo, miren, ¿saben qué deben hacer? Compren esa finca para la Junta de Agua y saquen todo lo que es cultivos y ganado de ahí. Pues lo hicieron. Hoy ya tienen asegurada esa producción de agua de esa propiedad porque ya pertenece a la comunidad. Entonces, en el caso de la tigra, Tegucigalpa, yo estaría dispuesto a cada mes pagar una cantidad de 10 lempiras extra en el recibo del agua para que compremos todas esas propiedades allí y sean propiedad de la comunidad, de la ciudad, para producción de agua a futuro, porque tenemos que preocuparnos por eso. El agua dulce en el planeta se está reduciendo y los glaciares que se están derritiendo, todo eso es agua dulce, porque solo el 1% del agua que hay en el planeta es agua dulce, que está en su gran mayoría en los glaciares. Y estos se están derritiendo. Entonces, las guerras futuras van a ser por agua, ¿verdad? Así que debemos prepararnos para ello. ¿Y cómo? Reforestando. Vuelvo al punto esencial. Los bosques son los grandes productores de agua. Y sobre todo los bosques nublados, los de la alta montaña, esos son los productores de agua. Excelente, profesor Fugón, para ir a la pausa luego. Sí, retomando lo que dice el licenciado Carlos Héctor, profundando un poco, necesitamos ordenamiento territorial y gestión de riesgo en esta zona. Porque si no, estamos gastando dinero, por ejemplo, en esa comisión de Valle de Sula, no sé exactamente si son 2.000 o 3.000 millones al año, y prácticamente cada 1, cada 2 años, cada ciclo de 5 años, por lo que llamamos nosotros el cambio climático, el calentamiento global, los ciclos de huracanes y tormentas tropicales se están dando más cercanos. Entonces hay que prepararse.
Y esta es una de las medidas que plantea el licenciado Carlos Héctor y yo creo que es viable y que se puede ir haciendo poco a poco, paso a paso. No es que se va a hacer la gran obra o todas las obras de mitigación al mismo tiempo. Primero hay que hacer una priorización. Ordenamiento territorial abarca los estudios de suelo y abarca todo un ordenamiento político, económico, social y económico y de suelo también, donde ubicar cada área productiva en Honduras. No, muchas gracias, muchas gracias. Valioso los comentarios de ustedes. Hoy más que nunca debemos darle espacios a los forestales de Honduras. Los forestales se han sentido relegados toda la vida. Los intereses que aquí se juegan en el país son tantos que muchos de ellos se frustran. Pero bueno, son tan fuertes los golpes que hemos recibido que ojalá que esta vez sí aprendamos, la lección y reconstruyamos de una manera distinta al país. Por eso es bueno escuchar estas voces, por eso es bueno que en todos estos grupos que se están conformando o que se han conformado, incluyan estas voces que dan luz de la forma como debe ser el país hacia el futuro. La última pausa a continuación. Miren, el programa ha estado súper interesante. ¿Cómo lo mido yo? Se me fue el tiempo, pero así, rapidito. ¿Qué me decía de los ríos cuando envejecen? Sí. Los ríos pasan por etapas, ¿verdad? Así como nosotros los humanos. Sí. De una etapa inicial, una etapa de juventud, una etapa de madurez y una etapa de vejez. A cada etapa del río corresponde un tipo de valle. Sí. Entonces, ya en el caso del Valle de Sula, cuando tienen estas grandes curvaturas que se llaman meandros, eso ocurre en la etapa de vejez. Y en la etapa de vejez, entonces, un río va con muy poca velocidad, su capacidad de transporte de sedimentos es muy baja, por eso es que se van asolvando fácilmente los cursos de los ríos, ¿va? Así es que en el Valle de Sula eso es lo que está pasando. Lo mismo en el Bajo Aguán, lo mismo en el río Patuca, lo mismo en el río Segovia, lo mismo en el río Choluteca en el sur, porque en esta parte los ríos ya están en etapa de vejez, ya que porque todo río su función es transportar el agua de su nacimiento a su desembocadura, ¿verdad? Sí. Pero en el proceso hay un perfil del curso del río. En la parte alta va escarbando verticalmente, ya en la parte de media y baja es ir formando horizontalmente. Así que cuando hay esas curvaturas en los ríos, solo es reflejo de la vejez. Es de la vejez del río, exactamente. Son meandros. Esos Meandros son le llaman, ¿verdad? Sí, meandros se llaman, sí. Meandros. Sí. Estoy viendo que vengan. Aquí usted vienen, lo ve, mire, sí. mire, todos estos son meandros, y esto eventualmente lo rompe el río, aquí va a romper el río, eventualmente va a romper y va a quedar lago de herradura, se le llaman cuando pasa. Entonces va a romper aquí, va a romper aquí, va a romper aquí, aquí ya prácticamente rompió, mire. Aquí va a quedar como un lago de herradura, lo mismo va a pasar aquí. Esto es normal, esto en todo el mundo se ve este proceso. En el caso del río Segovia, cuando es límite con países, allí se complica la cosa. Imagínense que aquí, por ejemplo, el curso medio del río fuera el límite entre un país aquí y otro aquí. Si el río rompe aquí, ¿qué pasó con este territorio que antes pertenecía y ahora quedó en aquí? Y eso produce conflictos terribles, claro, ¿no? Hasta guerras a veces. Por eso no debe tomarse los ríos como una señal de división territorial. Territorial, del límite de un país. Sí. No Vamos a la última pausa. Gracias, maestro. Don Ángel Fugón. Vamos a priorizar estos programas. Gracias, maestro. También por su presencia. Tenemos pendiente un programa de reforestación. Bueno, muchas gracias los haremos partícipes de nuevos al programas. licenciado Renato, al Televicentros, y muchas gracias al licenciado Carlos Héctor Savillón por acompañarnos. Y estamos, por ejemplo, a próximas invitaciones que quieran que podamos ayudar. Pues muchas gracias. gracias. A las órdenes. Héctor Carlos Savillón y Ángel Fugón esta mañana en Frente a Frente, las mañanas del 5. A continuación aquí en la pantalla, Líder de Honduras.